en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este su espacio en plena luz por las ondas de Radio Magis. Para nosotros un mes muy especial porque es el mes ignaciano y Radio Magis es parte de esta espiritualidad ignaciana en la que ante todo, y como dice el nombre Magis, es dar más de lo que se puede dar siempre al servicio de los demás. Y nuestros invitados, especialmente el invitado que vamos a tener el día de hoy, creo que hace gala de esto, de dar más de lo que uno puede dar. Solamente mirando, solamente mirando el resumen de una hoja de vida, podemos darnos cuenta cuánta pasión, cuánta intensidad puede existir en una persona y estas motivaciones de vivir. Y decía, solamente mirando la hoja de vida, el resumen de la hoja de vida, porque yo estoy completamente seguro que esto que vemos en texto, vamos a poder ver ahora en carne propia cómo es que una vida es movida por sus propias motivaciones, aspiraciones, ideas, pasiones, y me estoy adelantando, y aquí viene el otro ojo, me estoy adelantando a priori, porque con una breve conversación con nuestra invitada antes de la grabación, uno ya puede percibir porque te contagias. Y precisamente nuestra invitada tiene ese don, creo que en los primeros segundos de contagiarnos esa calidad, esa calidez de vida. Y nuestra invitada además es parte de de las artes dramáticas. Y sin lugar a dudas será una exquisita entrevista que todos ustedes podrán conocer. Luego de la propaganda la conoceremos a fondo. Volvemos. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin, son Dios que damos los
plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Estamos con Laura Derpik Burgos. Laura, me corrige si he pronunciado bien o mal el apellido. ¿Derpik o Derpik? No, Derpik, está bien, sí. Bueno, Laura, un gusto tenerte con nosotros. Un saludo para ti y agradecerte que hayas aceptado la invitación para ser parte de esta conversación, de esta entrevista. Bueno, muchas gracias, buen día, Octavio, a la gente que esté escuchando, Radio Magis. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de poder compartir con ustedes. Hablábamos fuera de cámaras con Laura, la imagen que solemos tener las personas sobre los artistas, ¿no? Cuando una persona dice, soy artista, y bueno, pues nos podemos hacer mil ideas, pero si hay algo que hay que reconocer es que todavía como sociedad no sabemos valorar ni catalogar adecuadamente a los artistas. Y es interesante porque siempre llama la atención y es muy importante conocer ese mundo interno que se mueve en los artistas. Laura Derpik, ¿quién es Laura Derpik Burgos? Bueno, es una buena pregunta porque creo que es difícil decir soy esto y nada más, o qué sé yo, ponerse títulos como que es algo que va cambiando porque van cambiando nuestros intereses, nuestras búsquedas. De todas maneras, si tuviera que decir algo, yo ahora me considero, digamos, dramaturga, que quiere decir que soy escritora de obras de teatro y principalmente gestora cultural, ¿no? Aunque también he estudiado Derecho en una vida pasada, digamos, porque desde el 2011 si bien vengo haciendo teatro desde el año 2000 más o menos, aquí en La Paz, lo cierto es que con el paso de los años, mientras estudiaba Derecho y después el deseo por hacer teatro fue más grande y en 2011 me fui a Buenos Aires a estudiar dramaturgia y a partir de entonces ya digamos que colgué los cachos del derecho, digamos, ¿no? Entonces, si bien hay un conocimiento para la gestión cultural y pensar en políticas culturales que viene de ahí, una formación que no rechazo, digamos que estarían más en un segundo plano, ¿no? Laura, y a ver, una gran duda. ¿Dónde surge esto del interés por la dramaturgia, por este arte? ¿Evocas algún recuerdo que ha sido fundamental en tu vida que te hizo sentir y tener estas emociones de decir, no, lo mío, la felicidad mía va por este camino? Creo que son así claramente, creo que lo he visto ya de más grande, ¿no? O sea, digamos, yo desde chica siempre me ha gustado leer o escribir. Mi papá tenía una columna en un periódico en Potosí y escribía, no sé, cada 15 días y a mí me emocionaba cuando iba a preparar su artículo, digamos, ¿no? Entonces, de chiquita medio que me empecé a copiar de él, digamos, ¿no? Por un lado. Y después el teatro, me acuerdo que empecé en Potosí también, yo he crecido ahí, soy de ahí. Y me acuerdo que había un festival intercolegial y me parecía increíble, no sé, yo habré estado en primero o segundo medio, y me parecía increíble la reunión de gente, todos preparándonos para hacer una obra, creo que era una de no era Calderón, era de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie. Y no sé, a mí me generó una emoción particular hacer teatro, entonces cuando me mudé a La Paz, lo primero que hice fue investigar dónde podía estudiar teatro o dónde podía ir a un taller y demás. Entonces, en ese momento llegué al taller de la Universidad Católica, que hasta el día de hoy dirige David Mondaca, y fue un momento bastante importante, ¿no? Porque creo que si algo, o sea, todas las personas que pasamos por ahí, reconocemos mucho que David sabe cómo ponernos, digamos, o sea, despertarnos ese interés por el teatro, por la actuación, por pensar por uno mismo, por ser diferente, o pensar que esa cosa diferente que tienes tiene como un valor, ¿no? Y con el paso del tiempo, incluso dejé el taller, dejé de hacer teatro para terminar la carrera de Derecho, y en un taller que hice, no me acuerdo si con Eduardo Calla, creo que fue, que era un taller de dramaturgia, y como no habían aquí en La Paz, fue como, wow, qué increíble, quiero hacer esto, y fue reconectar con esa cuestión de la escritura de la infancia, digamos, ¿no? Porque
si bien había escrito y leído muchas cosas, como que había dejado de hacerlo. Entonces, a partir de ese taller, fue como, quiero escribir teatro. Y casualmente, no sé si ese mismo año o 2 años después, fui a Buenos Aires de vacaciones. Iba a ir una semana o 10 días, ya no me acuerdo. Pero ahí, bueno, fui a Buenos Aires y vi que era realmente donde quería estar. Todas las obras que había leído, de los autores que había escuchado, estaban ahí vivos produciendo. Y me enteré que había este curso de dramaturgia que duraba 2 años. Como yo ya había hecho una carrera de 5 años y también mi vínculo con la actuación medio que se estaba desdibujando, dije, esto es perfecto, son 2 años, es como hacer una maestría, un diplomado, es algo que quiero investigar y que no conozco, y es una experiencia nueva. Entonces, fue a partir de eso. Y ya estando en Buenos Aires, después de haber dejado, aparte, después de haber dejado todo aquí en La Paz, tenía un trabajo estable, en un buen lugar, entonces fue como dejar esa vida de abogada, digamos, porque ya me había recibido como tal, y también dejar mi familia, amigos, ¿no? Y empezar desde cero. Y ya estando allá era la emoción, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, si lo iba a lograr o no, porque el primer año fue bastante duro, pero sentía la satisfacción así de estar haciendo lo que quería, ¿no? Como me acuerdo que yo iba a las clases, aparte que para entrar a esta escuela, como que hay un proceso de selección bastante complejo, ¿no? Entran 15 personas cada 2 años. Y bueno, entonces primero tenía que dejar un texto, luego tenía que hacer una entrevista, en medio tenía que pedir permiso en mi trabajo, estaba medio mal decirles que me iba a hacer teatro, entonces no les dije hasta el final. Entonces fue como toda una aventura también hacer eso, ¿no? Y ya estando allá, sentía que no sabía nada de lo que quería hacer, digamos, pero era la satisfacción de aprender y tener todo ese universo a disposición, ¿no? Básicamente eso, digo. Y lo lindo que nos retrata Laura es el encuentro con uno mismo, ¿no? Porque al final Laura se encontró con lo más auténtico de ella, ¿no? Y es lo que, y les decía, ¿no? Desde que nos habla, nos transmite esa pasión por lo que hace y queda claro, ¿no? Que los caminos que uno va recorriendo nos, nos permite enriquecernos y ser lo que auténticamente somos. Me quedaba una curiosidad de Laura respecto a estas diferencias que tal vez podríamos sí encontrar entre el ambiente para que alguien se forme en dramaturgia. Buenos Aires, en el lugar en el que has estado, sí te brinda ese ambiente. Cuéntanos un poquito. A mí de verdad que me da muchísima curiosidad, es decir, entender el ambiente en el cual te has formado allá. ¿Qué es lo que hay de especial? ¿Qué apoyos ves? ¿Cómo te fortaleció eso? Yo creo que fue un paso bastante importante y creo que elegí un buen lugar, digamos, ¿no? Porque Buenos Aires lo que tiene es que tiene mucha variedad de teatro. O sea, cuando yo llegué a vivir ahí, habían 250 espectáculos por fin de semana solamente, ¿no? En una cantidad así gigante de espacios alternativos, más allá del teatro oficial, que serían, digamos, los teatros estatales o los teatros de cada ciudad, y el teatro comercial, que sería más o menos el teatro de revista, o sea, los musicales, ese tipo de cosas que venden mucho más. Y el ámbito de teatro alternativo o independiente es muy grande, ¿no? Entonces, a diferencia de que, digamos, aquí en Bolivia está la Escuela de Teatro de Santa Cruz para formar actores, que está buenísima, pero hay una sola en todo el país. Y en el resto de las ciudades no tenemos forma de formarnos. Y allá, no sé, tienes, no sé, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que es donde me he formado yo como dramaturgia, que tiene, no sé, tiene la carrera de actuación, dirección, escenografía, teatro para espacios abiertos, está la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, que era el Instituto Nacional de las Artes, que también tiene una variedad de ofertas para hacer. Y esto hablando, estos dos ejemplos son escuelas públicas, o sea, son gratuitas, que fue un factor también importante al momento de pensar de dónde me voy, porque también me estaba peleando con toda la familia y toda la tradición familiar, ¿no? Entonces fue como, bueno, tengo esta carrera, trabajo de esto, ahorro y me voy y veo cómo los resuelvo más o menos, ¿no?
Afortunadamente podí, o sea, sí es un lugar difícil, creo que hay lugares a los que los extranjeros en general no podemos acceder por un montón de cosas, pero sí creo que hay mucha apertura, o por lo menos más apertura de la que encuentro en nuestro espacio aquí en Bolivia, digamos, ¿no? Porque también es más chico, todos nos formamos como podemos, salvo, no sé, la Escuela de Santa Cruz como ejemplo, o el Teatro de los Andes, o algunas iniciativas así, no hay una formación continua o constante, ¿no? Como que uno tiene que buscarse las formas. Entonces tenía a disposición primero un programa de estudio súper bueno, gratuito básicamente, y la cantidad de teatros para ir a ver, ¿no? Entonces se armaba una lista de obras cada mes o cada 2 meses para ir a ver, analizar las obras. Algunas veces teníamos entrevistas con los directores, y las personas que estaban a cargo del curso que hice son como muy reconocidas allá, ¿no? Los nombres son Alejandro Tantanian, sobre todo, y Mauricio Cartún, que era la persona que dirigió este curso durante muchos años. Entonces, la verdad es que ha sido, o sea, mirándolo hacia atrás y viendo todo lo que he podido vivir ahí, ha sido como un regalo, ¿no? Realmente ha sido una buena elección, que no sé, seguramente si iba a otro lugar hubiera sido diferente y también hubiera sido interesante, pero creo que ha sido una muy buena oportunidad para sacarle el jugo, digamos, ¿no? Entonces eso. No, y además que ha sido, creo que un escenario muy propicio, ¿no? Para tener a Laura Derpic tal como está ahora. Estamos con Laura Derpic Burgos. Ella es magíster en creación teatral, dramaturgia, es gestora cultural y abogada, pero ya nos ha aclarado lo del derecho, ya quedó a un lado y nos quedamos con lo demás, ¿no? Es creación teatral, dramaturga, perdón, y gestora cultural. Ella ha escrito obras de teatro: En busca del planeta perdido, A un centímetro del suelo, Del polvo de las esquinas, Los rubiecitos, Pichico, o Mientras esperamos del fin, o Lo que esperamos del fin del mundo, Mientras esperamos, Coca-Cola con gasolina, Una estructura diversificada, Sobre desaparecer y volver, y Dance Limpaz. Seguiremos en nuestra entrevista y bueno, pues abordaremos estas creaciones de nuestra invitada, de nuestra muy lujosa y talentosa invitada. Volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en su programa En Plena Luz con una invitada de lujo, Laura Derpic Burgos. Ella es magíster en creación teatral, dramaturga y gestora cultural. Me voy a permitir darles unas referencias que son importantes que las conozcamos. Ella coordinó el equipo de guionistas de la radionovela Calicanto. Además, su trabajo escénico fue producido y desarrollado por Prince Close Fund y Women Playwrights International Conference en Santiago de Chile, en la Universidad Autónoma del Estado de México e Iberescena en México también.
en el Instituto Nacional del Teatro, en Fondo Nacional de las Artes Pro Teatro, Espacio Sísmico, Club Cultural Matienzo, Casa Sofía, Centro Cultural Recoleta y el Teatro Sirjú Espacio Untref en Buenos Aires. Sí, Espacio Shirgu. Sirgu. Bueno. Sí. Perfecto, gracias, gracias. ¿Qué premios, premios y reconocimientos que ha recibido nuestra invitada? Del Fondo de Cultura y Arte, el 2020, la línea de fomento a las artes y nuevas tecnologías. El 2019, línea de fomento a la investigación e información, que le otorgó la Secretaría Municipal de Culturas de La Paz. Beca de Circulación 2019, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. El Fondo de Difusión para Industrias Culturales 2019 y Fondo de Circulación 2019, ambos del programa Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bolivia. Además, el reconocimiento otorgado por la comunidad potosina residente en Buenos Aires el año 2018. Entre otras, la mejor obra de teatro el 2016 para Los Rubiecitos, de la cual hablaremos un poco más adelante, por la Escuela de Espectadores de La Paz. Otro reconocimiento como mejor dramaturgia por Los Rubiecitos, Premio Plurinacional Eduardo Abarroa el 2015. Reconocimiento especial por Bolivia al Aire TV en Argentina y una matrícula de honor del máster en creación teatral de la Universidad Carlos III de Madrid. Laura, y aquí vamos a hacer un pequeño respiro de nuestra parte. Laura, a ver, vámonos con tus obras de teatro. Normalmente sí vemos puestas en escena, pero no solemos detenernos en quienes han escrito esas líneas que se ponen en escena. Ya nos habías ido comentando cómo ha ido madurando este arte tuyo de escribir tus obras de teatro. A ver, lo primero, entre todas estas obras que has escrito, ¿alguna es tu predilecta? Bueno, hay cierto cariño especial que le tengo a Los Rubiecitos por todo lo que ha significado y aparte como la obra más importante, ¿no? Si bien, qué sé yo, siento que cada obra tiene como su particularidad o se ha escrito en un momento determinado donde te estaban pasando ciertas cosas, yo creo que creo que esto ya lo dije un par de veces en otros lugares, pero creo que hay un antes y un después de esa obra, ¿no? Porque primero que es la obra que he escrito en este curso de dramaturgia y la verdad yo llegué así sin saber nada y me impresionaba, ¿no? O sea, yo creo que a todos los bolivianos nos pasa, ¿no? De llegar otro, no sé, a Argentina, sobre todo porque aparte la cultura es bastante distinta y se basa en también algo de mostrar lo que hacen constantemente, ¿no? Entonces a mí me apabullaba esa situación, ¿no? Mis compañeros me parecían que estaban mega formados, que sabían un montón de cosas y yo sentía que no sabía nada en ese momento. Entonces, no sé, como que tenía cierta culpa y cierta, no sé, como estar haciendo lo que quería, pero sin llegar realmente a hacerlo. Entonces, cuando escribí Los Rubiecitos, o empecé a escribirlo en ese taller, encontré algo que estaba más allá de lo que yo estaba pensando sobre mí misma y sobre qué tenía que escribir y cómo eran mis compañeros, digamos, no cómo era el teatro allá, sino que empezó a surgir una capa bien profunda y la verdad es que me conecté con el momento en el que aprendí a escribir en Potosí, ¿no? Que era algo que, no sé, uno a veces, no, hay mucha gente que no se acuerda, hay gente que sí lo pasa ese momento, pero no es tan importante y para mí era fuerte. Y aparte yo había empezado a escribir había empezado a leer y escribir con el libro de Gladys Rivero de Jiménez, que era El alma de niño. Entonces, estando lejos ese primer año, ya el segundo empezó a surgir Los Rubiecitos, pero hay algo del desarraigo, de las raíces, que si bien yo no me podía formar en La Paz y digamos que para mí no había nada más en ese momento, hay algo de lo cultural que es muy fuerte, ¿no? Entonces extrañaba a mi familia, extrañaba la forma de hablar que tenemos, nuestras leyendas, o sea, todo nuestro imaginario. Y cuando empiezo a escribir Los Rubiecitos, conecto con ese momento. En realidad tenía que elegir un libro para escribir en el taller, ¿no? Y la verdad es que también tenía la opción de elegir una obra así súper que me haya marcado en toda mi vida,
no sé, algo así bastante profundo y literario y tal, pero no sé, en un momento se me ocurrió agarrar este manual y creo que fue una buena idea, ¿no? Y bueno, también quería conectar con esa cosa, hay algo del universo perdido, digamos, de la infancia, que todos los adultos queremos recobrar. Y yo sobre todo habiéndome ido de Potosí hace 20 años o un poquito más, como que hay algo en mi imaginario, o sea, si bien siempre he vuelto de vacaciones y hay familia y hay amigos todavía, siempre hay algo de haberte ido del lugar al que perteneces que en Buenos Aires para mí se potenció por ser un lugar totalmente diferente a Potosí, a La Paz. Entonces, en ese momento agarré el manual y quería escribir una obra así profunda, qué sé yo, ¿no? De la infancia, aprender a leer, esas cosas. Pero bueno, cuando veo el manual me sorprendo porque la tapa no es la misma, no era la misma con la que yo había aprendido a leer, ¿no? Eran dos chiquitos súper rubiecitos, que está en internet, me parece, la tapa. Yo digo, pero a ver, aparte que en Argentina empiezo a ser consciente de cómo me veo y qué tipo de boliviana soy, porque hasta ese momento yo no me veía diferente, ¿no? Entonces, no, pero ella es rubia, es la boliviana rubia, no sé, ese tipo de cosas, son cosas que hacen a la identidad de uno y yo la verdad no me veía así. Entonces también había un cierto juego sobre ese tema también racial, no, pero los bolivianos no son rubios, por un lado, desde la mirada argentina, pero yo viendo el manual de los rubiecitos, perdón, el manual con el que había aprendido a leer, que eran dos rubiecitos, mega rubiecitos, y digo, pucha, pero ni en Bolivia somos así. Y lo cierto es que en ese manual, cuando empiezo a hojearlo y empiezo a escribir, como que encuentro un montón de, no sé, como el germen de muchos de los mitos de nuestra bolivianidad, o sea, de la construcción de nuestra identidad. Ujú. Entonces, qué sé, yo veo como que en todos los dibujitos no hay ningún chico que sea moreno, digamos, ¿no? O está, no sé, el poema del niño minero, ¿no? Y la idea de que que hay que estudiar para trabajar en la mina y hay que estudiar para recuperar el mar. Entonces, cada 2 o 3 páginas está esto, ¿no? Del faro señala, el faro indica, el mar nos pertenece. Y yo sobre el mar no quería hablar tampoco, ¿no? Porque también estaba en un momento de desprenderme de mi cultura y empezar a ver cosas, ¿no? Así, ya a mí me pasaba eso, ¿no? Todos los bolivianos nos vamos y hablamos de cómo hemos perdido el mar y qué malos son los chilenos y, no podemos salir adelante porque no tenemos el mar. Y no sé. Entonces, no quería hablar de eso porque me parecía lugar común, ¿no? O sea, como que algo que todos los bolivianos referimos, pero a medida que iba escribiendo el texto, no podía obviar esa parte, ¿no? Y de pronto la obra se empezó a convertir no en una cosa así súper sublimada de la infancia, sino más bien le pusimos de nombre un infantil siniestro, porque tenía como muchas cosas bastante oscuras. Los personajes, tomé 2 personajes del libro, que son el oso que enseña la letra O y el enano que enseña la letra E. Los puse ahí a dialogar sobre el mar. Entonces en el universo de los rubiecitos aparecen 2 hermanos, el rubiecito y la rubiecita, que son los de la tapa, que empiezan a manejar ese universo, ¿no? Entonces, en un momento, no sé si contarles todo, bueno, les cuento porque No, no sé cuándo pero se va está a bien que volver nos... a poner Sí. la obra, pero en un momento son como que hay una lucha del oso y el enano que quieren salir a recuperar del mar, porque desde el que existen hablan sobre la recuperación del mar y en su universo tienen que hacerlo, ¿no? Pero no son héroes, o sea, son como asalariados del manual, digamos, el oso solo habla con cosas, con palabras en O, digamos, y el enano lo mismo. Y el oso se enamora de la rubiecita porque la ha visto en la tapa del libro, entonces quiere conocerla y le dice al enano que sí se van a ir de ahí, sí o sí, pero si conoce a la rubiecita y la rubiecita se va con ellos. Entonces en un momento la secuestran a la rubiecita, se la llevan, el rubiecito o sea, la rubiecita es medio que la que maneja mejor el mundo y entiende mejor las cosas. Era un poco una burla, una sátira, digamos, de la clase media alta boliviana, ¿no? Que está a cargo o está llamada a hacer el cambio o está llamada a hacer la revolución y nunca la hace o están cómodos en sus lugares, ¿no? En ese momento en el que ocurre la historia de Bolivia, no hago referencia a los últimos 14, 20 años porque el manual ha dejado de ser oficial en el 94, cuando se hizo la reforma educativa del gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces abarca hasta ese momento, básicamente.
Y está un Colorado de Bolivia, que es más o menos el narrador de la historia que une, o sea, está aliado con los rubiecitos, pero se conecta con el oso y el enano. Es una especie así de narrador de la historia que aparece cada tanto, que también representa a los Colorados de Bolivia que fueron a pelear, y tiene otra idiosincrasia, está al servicio de los rubiecitos, un poco como el mecanismo era de velar esos lugares de poder, digamos, ¿no? Que tiene, no sé, era como una especie de radiografía de lo que había pasado en Bolivia, digamos, ¿no? Desde un punto de vista lúdico y con el lenguaje del manual de Gladys Rivero, ¿no? Que son juegos de palabras, a veces absurdos, repeticiones de sílabas. Entonces, bueno, si tendría que resumirla sería más o menos así, aunque sé que me estoy dejando un montón de cosas afuera, Y entre pero estos, perdona que te interrumpa, y entre estos personajes, ¿cuál ha sido el más significativo para Laura mientras los desarrollaba, mientras los escribía? ¿El oso, el enano? la primera escena que escribí es la del oso y el enano que están tomando té en un jardín, en una casita de muñecas. Y esa fue la primera escena, y de hecho, aparte, yo quería hacer algo potente y oscuro, ¿no? No sé si conocen la película Trainspotting de Danny Boyle, que es una película inglesa. No sé, muestran, hay algo de esa película, es de los 90, son todos drogadictos, Ya. así muy decadente, pero hay algo de cómo se refieren a sí mismos. Me parece que son escoceses los que hablan, pero hablan de cómo se entiende, cómo se ven ellos en función a Inglaterra, ¿no? Entonces dicen, somos unos borrachos, somos unos buenos para nada, no sé qué. Yo estando en Argentina hice una cierta analogía sobre cómo nos vemos y nos definimos los bolivianos hacia afuera. Entonces siempre está eso de, sí, somos trabajadores, pero somos borrachos, somos machistas, somos tal y tal y tal y tal. Entonces, de alguna manera hice un link con esa película y dije, yo voy a escribir sobre esto, voy a hablar sobre nuestras borracheras, porque eso es lo que no nos permite salir adelante, no sé qué, no sé qué. Pero de pronto se transformó en esta otra cosa. Y creo que el oso y el enano, aparte son bastante divertidos, o sea, son oscuros, pero son graciosos. Entonces son personajes que yo quiero mucho porque de alguna manera reflejan el punto de vista que yo tengo de las cosas, aunque la gente piensa que soy más la rubiecita, digamos, ¿no? Porque la rubiecita, digamos, ¿no? Pero, o que estoy hablando de mí cuando hablo de ella, tal vez sí, no sé, yo no lo veo así, más bien siento que los personajes son un poco lo que yo pienso, ¿no? Pero lo que me ha pasado con esa obra es que, digamos, tenía esa idea, ¿no? De voy a hacer una crítica a la bolivianidad, no sé qué, no sé qué. De pronto se ha ido convirtiendo en otra cosa, y algo que he experimentado ahí que me ha gustado mucho es no saber hacia dónde ir, que es algo que a veces pasa, pero no pasa muy seguido, cada vez pasa menos a medida que vas escribiendo y más o menos ya sabes los trucos, o al menos es lo que me pasa a mí. Entonces, ese poder perderte en el universo y que la misma obra encuentre su dinámica a medida que vas escribiendo y puedas descubrir eso que está debajo, que no es lo que tú quieres que sea, es lo más potente. Entonces, no sé si contesto bien la pregunta, pero Bastante. Laura, ¿y tú sabes cuántas veces han puesto en escena esta obra de los rubiecitos? tengo un número Oficialmente. aproximado. Sí, mira, en Buenos Aires hemos hecho, eso igual, ha sido súper lindo, porque en eso de sentirme la rubiecita, digamos, allá y hablar sobre Bolivia, en el momento en el que íbamos a hacer la difusión de la obra y había el proyecto para presentarla en este espacio que es Club Cultural Matienzo, donde he trabajado y he sido parte, no sé, los últimos 6, 8 años, donde he hecho comunidad muy fuerte también ahí. Decimos, bueno, hay que ir a la comunidad boliviana. ¿Dónde está? Está en Villa Celina y está en Liniers, vamos. Entonces me acuerdo que fuimos a una primera radio, creo que fue una entrevista con Marco Hurtado. Marco Antonio Hurtado me va a matar porque no me estoy acordando su nombre, pero es una persona muy querida de la comunidad. Entonces vamos, porque a este punto el único otro boliviano de la obra era Franz, que es de Cochabamba, Franz Baltasar, que hacía del Colorado de Bolivia, y su hermano tenía una pizzería en Villa Cenina, y como que vio el proyecto y nos dice, chicos, ¿por qué no vienen? Yo les consigo una entrevista aquí, son mis amigos, los conozco, no sé qué. Entonces vamos.
El resto de los chicos de la obra eran argentinos y la que hacía de Rubiecita es una actriz francesa, que aparte ha tenido que aprender a hablar como argentina y como boliviana para la obra, ¿no? Entonces, vamos con Franz, me acuerdo, y empieza la entrevista y el señor así como, ay, ¿sabes qué? Bueno, ya hagamos esto rápido porque tengo que hacer otras cosas. Y empezamos a hablar de Alma de Niño, le cambia la cara totalmente al señor. Aparte que él mismo me dice, usted es argentina, ¿no? Y le digo, no, no, soy de Potosí, no sé qué. Y empezamos a hablar de la obra de Alma de Niño y se genera una conexión muy fuerte. Entonces, también para mí ha sido conectar con la comunidad boliviana residente en Buenos Aires y que la comunidad boliviana sea propia de la obra. Entonces, esto que me preguntas de cuántas funciones hemos tenido, bueno, el primer año hicimos 12 funciones en un espacio donde generalmente va el público porteño a ver teatro, digamos, ¿no? el teatro argentino. Entonces, de pronto veías ese espacio con comunidad boliviana que iba a ver la obra, y eso era súper potente, ¿no? Entonces, ese año hicimos 12, al año siguiente me parece que hicimos, no me acuerdo cuántas, unas 6 u 8 funciones más el 2015. Y el 2016 hicimos un par de funciones más allá, pero logramos hacer una gira aquí en Bolivia. Entonces, fuimos a hacer funciones a Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. En 2 semanas hicimos 10 funciones, si no me equivoco. Y ahí fue donde la obra se completó. De hecho, en el estreno estuvo Gladys Rivero de Jiménez en Santa Cruz. Fue a ver la obra y tuvimos un conversatorio con ella, gracias a la gente del Centro Cultural Plurinacional, que eran los que nos habían invitado en principio para ir. Y después volvimos a Buenos Aires y ahí hicimos la función en el Teatro Xirgu, que es un teatro muy reconocido no es que el teatro del Club Cultural Matienzo no lo sea, pero es un espacio independiente. En cambio, el Xirgu es un teatro como si fuera, no sé, un teatro municipal más chiquito, o un teatro Achá chiquito, digamos, o tal vez del tamaño del teatro Achá. Pero fue la última función que hicimos de la obra y fue muy potente hacer todo ese recorrido. Nosotros hicimos ese recorrido. Ahora la obra, si alguien la quiere montar y demás, no hay ningún problema, que se comunique conmigo y la hacen como quieran, no hay problema. ¿Cuán caluroso el relato que nos presenta Laura respecto a esta su obra de los Rubiecitos, y quienes no hemos visto en escena, quedamos con muchísimos deseos de poderla ver, porque nos presenta, a decir de la misma autora, un contenido social, cultural, histórico, muy importante, ¿no? Y especialmente que nos interpela a nosotros como bolivianos, y en realidad a nosotros como latinoamericanos, porque todo es parte todo tiene sus aristas en este largo campo de tierra. Estamos con Laura Derpi Burgos, vamos a hacer la última pausa y seguiremos con nuestra invitada, conociendo así a profundidad y de una manera bien cercana a quien hace teatro y dramaturgia, a quien es una verdadera artista. Espérennos, continuamos.
Bien, gracias por Empiezo. permanecer con nosotros. Estamos con Laura Derpic Burgos. Ella es artista, es total y en mayúsculas, total y absolutamente artista. Ya habíamos leído las obras de teatro que ella ha escrito. Nos hemos detenido un momento en Los Rubiecitos, que ha sido muy galardonada esta obra de teatro, y por lo que nos narra Laura y quienes sí han podido ver en escena, creo que justos galardones, ¿no? Por una obra con contenidos tan fuertes. Y aquí ya podríamos rescatar un gran aporte que hace el arte y hace Laura a la sociedad, ¿no? Es decir, solemos tener la imagen que el artista anda por ahí de hippie, de mochilero, o viendo qué hace en las esquinas debajo de los semáforos, ¿no? O los viernes en la noche en alguna tertulia ver cómo se gana la vida. Pero sin embargo, a partir de emociones internas, de investigación, por supuesto, de trabajo serio y responsable, nos hacen una radiografía de lo que somos, y es un aporte impresionante en este constructo, ¿no? De nuestra identidad, que por supuesto nunca se agota, pero se enriquece y se enriquece cada vez más, y especialmente con obras y aportes como los que nuestra invitada nos está presentando. Yo le decía a Laura si se anima a que podamos hacer un pequeño resumen de algunas obras suyas, así como la de Los Rubiecitos, que nos ha despertado mucho interés, de otras obras que ella ha escrito, que se han puesto en escena, y que vale la pena que las compartamos, especialmente para muchos de nosotros que no hemos podido presenciar puesta escena estas obras. Y Laura aceptó gustosa, y cosa que a nosotros nos alegra bastante. Bueno, después de Los Rubiecitos, entonces, la más galardonada y que pareciera ser la niña mimada, no solo de la autora, ¿no? Yo creo que los galardones son que la sociedad acoge, y creo que eso es importante, ¿no? En los artistas, tener esta comunicación con los demás a partir de sus obras. ¿Alguna otra obra significativa, querida Laura, que podríamos conversar sobre ella? Sí, ahora voy a tratar de ser cortita porque me suelo extender mucho, pero a ver, no sé, digamos, Coca-Cola con gasolina es una obra que pueden encontrar en internet, está completa. Es la primera obra que escribí de teatro, o sea, es la obra que hice en el taller de Eduardo Calla. Y hay algo interesante de esa obra que tal vez el día de hoy podría escribirla de otra manera y demás, pero hay un primer acercamiento a la escritura que me parece interesante, la forma en la que está escrita, es un monólogo. Y también, no sé, como que le tengo cierto cariño igual porque es la primera, ¿no? Tal vez ahora, siempre pasa, ¿no? Cuando ves hacia atrás y dices como, uy, ¿cómo he escrito esto? Ya esto pensaba yo. Pero bueno, yo creo que esa obra no se ha puesto en escena todavía y es interesante lo que propone, ¿no? Entonces, quieren leerla, está ahí. Después está Pichico, lo que esperamos del fin del mundo, que es una obra que se escribió en un ciclo sobre el fin del mundo en Buenos Aires, en el Club Cultural Matienzo, y es una obra cortita, ¿no? Entonces era también una opción de pensar cómo sería el fin del mundo en el 2012, ahora también podría ser ahora, probablemente. Pero, no sé, retrato a dos señoras bolivianas que quiero mucho, que son dos tías mías, no lo saben, ahora lo van a saber, pero me he inspirado en ellas. Entonces Pichico es el gato de uno de las dos que desaparece y es el fin del mundo y están viendo una novela. Y algo que fue interesante en esa obra es que trabajé a distancia con otro compositor de aquí de La Paz, que es Juan Andrés Palacios, que hizo la música de la obra. Entonces es una especie de musical cumbia, cortito, dura 15, 20 minutos, que trata sobre esa temática, ¿no? Entonces también fue divertido mostrarla en Buenos Aires con dos actrices de La Paz que estaban en ese momento allá, y hicimos una orquesta de cámara con igual músicos del Conservatorio de Cada La Paz que estaban estudiando allá y algunos de Cochabamba también. Entonces, bueno, esa. Después, bueno, están Los Rubiecitos, digamos, en orden cronológico, y después de Los Rubiecitos me fui a España. O sea, de hecho, esto que conté, que hacíamos un año unas funciones y al siguiente otros, en medio me fui a hacer ese máster en creación teatral a Madrid. Y ahí surge Del polvo de las esquinas.
que es una obra bastante polémica porque cuestiono el mito de la Anunciación de María. Entonces, lo que pasa con esa obra es que, bueno, se cuestiona eso, ¿no? De cómo fue que María fue y le dijo a José que iba a tener un hijo. Entonces se representa más o menos el momento en el que llega el ángel Gabriel, ¿no? Entonces está María, llega al taller de José y le dice, José, tengo que contarte que ha venido un extraño a mi casa a decirme que voy a ser mamá del Hijo de Dios. Otro, ¿cómo? No sé qué, no sé cuánto. Entonces aparece el ángel, hace el momento, se representa el momento de la anunciación y demás. Entonces ahí José se enoja, no sé, ¿no? Es como una pareja heterosexual, digamos, en la que José le dice, no, seguro me has engañado, como Dios, no sé qué. Dice, no, María le dice, no, pero va a ser el Hijo de Dios y va a cambiar nuestro destino. Entonces, José se enoja y ahí también hablo sobre el aborto, ¿no? Entonces María le dice, mira, yo la verdad no es que me estoy inventando esto, yo la verdad no quiero tener este hijo y si pudiera no lo hago. Entonces José le dice, bueno, entonces no lo tengas, está todo bien. Y en un momento, ese es el principio de la obra, ¿no? En un momento José le dice, bueno, pero si va a cambiar nuestro destino, tal vez deberíamos tenerlo. Entonces ahí empieza la historia de este falso Jesús, que bueno, la verdad era tomar, lo que a mí me pasó en Madrid es lo siguiente, yo vengo de Potosí, que es una ciudad muy católica, mi familia es católica, en ningún momento trato de ponerlos en ridículo, ni tampoco ponerme en un lugar de superioridad porque yo no creo en ese Dios, digamos, ¿no? Pero sí me pasó que después de Buenos Aires y llegar a Madrid, encontré Madrid muy católico, ¿no? A pesar de que es la ciudad menos católica del país, según lo que dicen, ¿no? Entonces reconecté igual con otra cosa de esto de la culpa católica, de la formación que yo había con la que he crecido en Potosí, de estas creencias también ancestrales, digamos, y un poco quería hacer esa crítica, ¿no? Porque, no sé, como que sentía que tenía que hablar de eso. De todas maneras, no es una obra bastante atea en el sentido en el que desmitifica todo, sino que abre preguntas, ¿no? Entonces, esa obra la hemos montado, o sea, primero se ha hecho una lectura en Madrid, la obra es la que me ha merecido esta matrícula de honor allá, y después la montamos en Buenos Aires. Queríamos montarla en Madrid, no se pudo, queríamos montarla aquí en Bolivia, no se pudo, el lugar para hacerlo fue Buenos Aires, y el año pasado teníamos que hacer una gira también por toda Bolivia en octubre, perdón, noviembre, diciembre, y debido a los conflictos que ocurrieron no pudimos hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, Del polvo de las esquinas es más una crítica sobre eso, es una obra graciosa igual, y más que criticar en el sentido de señalar cosas, es abrir preguntas, ¿no? Sobre temáticas que estamos atravesando en este momento. Entonces, después de El polvo de las esquinas está esta obra que se llama En busca de un planeta perdido, que es una obra a pedido de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, que trata sobre esto es una obra para adolescentes. La ha montado el Teatro Grito el año pasado aquí en La Paz y han viajado igual por pueblitos de Cochabamba y La Paz, me parece, sobre todo. Pero es justamente en la línea de preguntarnos cuáles son los mitos sobre las relaciones sexuales, qué pasa con el embarazo adolescente, qué opciones tengo yo como mujer adolescente sobre eso. Y es un campo que si bien es una obra institucional, a mí me gusta mucho porque empiezo a involucrarme sobre temas reales que inciden en la sociedad de manera directa, digamos, ¿no? O sea, no es solamente mi divagación de qué pienso yo sobre el mito de María y cómo entiendo yo el aborto, digamos, ¿no? Sino es una obra que sirve para llegar a gente joven, tomando en cuenta esto de los embarazos adolescentes, los abusos que existen, el tema de la carga moral y psicológica que existe sobre el aborto si una mujer se embaraza. Bueno, entonces sí hay una postura sobre eso, ¿no? Y después están las obras en colectivo, que hay dos obras de teatro que he escrito con la gente del Club Cultural Matienzo, del área de artes escénicas, que se llama Marte, que es Matienzo Artes Escénicas, que han sido procesos muy ricos, o sea, porque hay esa obra que se llama Dan Lampaz, o sería Dan Limpaz, o como quieren decirlo, sería en el Impaz. Lo hicimos es una obra que se escribió con 6 personas, éramos 6 escritores,
4 de las personas que estaban ahí eran compañeras mías del EMAD, con las que estudié dramaturgia, y fue un proceso de encontrarnos ya más grandes después de haber pasado a través de esa etapa escribiendo juntas una obra, ¿no? Entonces fue un proceso muy, muy lindo porque pudimos conocer nuestras formas de escritura, encontrar la dinámica de la obra juntas. Y esa obra se estrenó en París en 2017. De hecho, la actriz de Los Rubiecitos, que era francesa, se volvió a Francia y fue ella la productora y la persona que actuó y armó todo lo que pasó allá. Entonces nosotros desde Buenos Aires escribíamos para una casa que nunca conocimos, porque era en una casa y era en un formato site específico, que sería en un lugar in situ que se hacía la obra. Entonces teníamos los planos de la casa, videos y cosas de ver qué es lo que pasaba en nuestra historia, mientras en París una de las chicas argentinas también, directora, compañera, dramaturga, fue y dirigió el proceso allá. Entonces fue un proceso bastante intenso, interesante de escritura y que yo creo que fue el mejor taller, digamos, que hice, ¿no? Y bueno, después está la obra de México, que fue parte de este programa de Iberescena, del cual Bolivia es parte, si todo sale bien todavía, a pesar que no tenemos ya Ministerio de Culturas. Pero esta obra la escribí con un par mexicano que se llama Luis Eduardo Yi. Estuve un mes viviendo en México mientras escribíamos la obra y conociendo la ciudad, y le escribimos a 4 manos la obra, y también es sobre el fin del mundo, básicamente. Porque hablamos, es una obra epistolar, porque básicamente son cartas que se mandan los personajes sobre regiones y países distintos. Y ahora que está pasando todo lo de la pandemia, me escribió Luis y me dice, oye, esta obra está como para este momento, ¿no? Como que hay cosas que están pasando que tienen que ver con este estar en otro lugar, no poder salir, ver la naturaleza desde otro lugar y demás. Creo que hasta ahí podría ser un resumen. No sé si me extendí mucho, pero... No, estamos excelente. Laura, nos indicaba que, mientras señalaba algunas obras, no se pudo llevar a escena, no pudimos llevarla, es decir, materializarla en el teatro. ¿Qué dificultades encuentra un artista que produce tanto y al final no logra montar la escena? ¿Qué dificultades existen, Laura? Hay muchas. Ahí me voy a poner mi Enumerémosla. papel de víctima artista, no mentira. No, pero lo cierto es que, a ver, ser artista en cualquier parte yo creo que es complejo, ¿no? Primero que, a ver, lo que está pasando ahorita en el país es algo muy complicado, porque no, o sea, si bien los artistas ya estamos, digamos, en un lugar en la sociedad poco privilegiado por los ingresos, por los fondos y demás, en este momento se han quitado todos absolutamente. O sea, y esta carencia también de lugares de formación a los que hago referencia. O sea, mi historia suena súper linda, me he ido, he podido hacer lo que he querido, pero yo no me hubiera ido de aquí, la verdad. O sea, no me hubiera ido de Bolivia a estudiar otra cosa si era feliz aquí, digamos, ¿no? Entonces, hay una no sé cómo sería, como una instancia de formación que no existe, para empezar. Hay un círculo muy pequeño que la idea es empezar a abrirlo, si bien con estos apoyos y ayudas, es verdad que colegas bolivianos viajan y se mueven y está buenísimo. La idea sería que todos podamos viajar a ir a festivales, a encuentros, no sé, residencias de formación, ponernos a la par de lo que está pasando en la región, por lo menos, y después pensar en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado eso, hay mucha carencia de formación que es difícil, o sea, cómo produces, con qué tiempo y con qué plata te pones tú a pensar una obra que vas a montar dentro de 6 meses, ¿no? Sí, hay que pagar alquiler, hay que vivir, hay que pensar en cómo resuelves esas cosas inmediatas. Entonces, primero eso desde el ámbito personal, pero después están estos apoyos estatales o de empresa privada o de fondos en general para ver cómo generar esos espacios, ¿no? O sea, tema económico de cómo consigo, no sé, un escenógrafo, vestuarista, iluminador o iluminadora, técnicos todos y actores a los cuales tienes que pagarles, ¿no? En algún momento, o sea, no, o sea, lo ideal sería que todo actor o toda persona que esté en este proceso gane de principio a fin. Las circunstancias son de que no hay mucha plata,
en el proceso de los rubiecitos y también en el proceso del polvo de las esquinas, los ensayos han sido ensayos gratuitos. Y dependiendo de la situación económica del lugar, es que puedes pagar o no. Entonces también es una situación bastante incómoda y no muy buena, ¿no? O sea, como que quién quiere Claro. estar trabajando porque amas el arte. O sea, está buenísimo todo eso, pero generar los fondos para que una persona pueda vivir de esto es muy complicado. En Argentina, en España y en Bolivia. Eh, Ahora, en Argentina hay un montón de fondos. Ahorita que está pasando la pandemia, quiero señalarlo y aprovechar para decir, miren, como en el país de al lado, si bien no, ese Buenos Aires del que estábamos hablando no existe más porque no hay obras de teatro que se están montando, hay un montón de fondos así de montos chiquitos que se están dando a todos los artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mis vecinos hemos ganado un fondo allá, que es un monto así mínimo, pero nos permite ser parte de un programa que se llama no sé, representaciones virtuales, algo así, y vamos a presentar algo que hemos estado trabajando los últimos meses. Y la diferencia acá es que han cerrado el Ministerio de Cultura, no se han anunciado los ganadores de los premios, o creo que ni siquiera han lanzado las convocatorias de Premio Nacional de Novela, no hay Eduardo Avaroa, no hay premio de cuento, han hecho una canasta así de elementos básicos con papas fritas y Coca-Cola, antes de que se cierre el ministerio. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, yo, digamos, como persona que escribe, sí tengo proyectos en los cuales me pagan por escribir. Y puedo estar sentada en mi casa y teniendo esta entrevista, digamos, ¿no? Pero hay situaciones de artistas que viven de actuar o que viven de hacer música y viven de las presentaciones en vivo. Entonces es una situación bastante compleja. Eh, entonces, dificultades hay miles. ¿Cómo las sorteamos? Si hacemos para salir de esa, hay que tener también cierta creatividad, ¿no? Pero es complejo. No, y es verdad, ¿no? Mientras no se vea, y Laura aquí nos da una pincelada muy importante, mientras no se vea estos temas de manera integral, entonces siempre van a ser complicadas, no solo a partir del apoyo que debería tener de parte del Estado en todos los niveles de gobierno, sino también de los propios artistas que no encuentran canales por los cuales puedan realmente producir y hacer que el arte sea una profesión. Consecuentemente, bueno, pues somos un público mal agradecido, somos mal pagadores como público y claro, toda la integralidad se nos pierde en obras tan majestuosas y en criterios, en miradas que son muy importantes para nuestro país y para esta construcción de lo que somos. Eh, Laura, y aquí sí yo denoto mi total ignorancia respecto al tema. Entre el teatro y el cine, ¿existe un mundo o es posible que Laura Derpig escriba para producción cinematográfica? Buena pregunta. No, a ver, creo que son lenguajes diferentes. Obviamente, lo que es filmado no es teatro, digamos, y lo que es así en vivo, performático, no es cine, digamos, de alguna manera. Pero yo más bien, o sea, ahí entro en una cosa teórica o, bueno, de punto de vista bastante mezclado, porque yo no creo, digamos, en las artes puras el día de hoy, no creo que si actúas en vivo es solo teatro o si solo estás frente a una cámara es cine o es video, digamos, ¿no? Como que a mí lo que me hace comunicarme con las otras artes es la escritura, porque yo puedo escribir, como escribo un texto de teatro, puedo escribir un guión, o puedo escribir un guión para cine, o un guión para una radionovela, o puedo escribir no sé, irme más hacia la narrativa, porque igual estoy contando un relato o el cuento. Entonces, a mí lo que me une con todo lo demás, incluso con la música, te diría cómo se estructura un concierto musical, tiene que ver con una estructura dramática de relato que todos, aunque no sepamos de estas artes, crecemos viendo telenovelas, películas, series, todo lo que nos proporciona la televisión, o incluso la misma radio, los programas, cómo se arman y todo eso, tienen que ver con una estructura, que para mí es la misma. Entonces, ahí, si es cine, si es teatro y demás, como que no importaría tanto. Sí hay cambios y de hecho, sin querer, queriendo, como que los límites del teatro como tal,
me están permitiendo, no sé, escribir una radionovela, escribir un guión, estoy asesorando un par de proyectos de documental, no sé, como que hay algo de eso, de la escritura que está presente en todo lo demás. Y no, a mí la verdad me parece, de hecho, y aparte en este momento, si bien yo no sé manejar cámaras y no conozco mucho, todos los proyectos están atravesados por la pantalla. Entonces, el teatro como tal, esta cosa del convivio, de la presencia del actor y el público en vivo que pasa por una única vez irrepetible, no está ocurriendo, pero están ocurriendo este otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez no hubiera llegado a tu programa si no hubiera pasado esto, y no tendríamos esta conversación virtual tampoco, ¿no? Y que va a ser vista por no sabemos quiénes en el futuro, ahora o después, ¿no? Entonces, creo que todos estamos experimentando estos límites. Yo en lo personal sí estoy buscando seguir creando, porque lo que me importa es eso, crear, y veremos qué pasa. O sea, tal vez, quién sabe, hasta me equivoco y hago bodrios que tal vez voy a querer borrar después de las redes, pero está la intención de querer crear y seguir experimentando, ¿no? Son posibilidades, pienso yo. Claro. No, y despierta, ¿no? Para pensar y repensar muchas situaciones y mucho de lo que nos toca afrontar a partir de ahora. Laura Derpig Burgos, desde el 2013, es docente de dramaturgia y hasta la fecha ha diseñado una gran cantidad de talleres en Bolivia. La carrera de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en el Centro Cultural de España, en La Paz, en el Centro Simón y Patiño, Iturri Patiño, en Santa Cruz, del mismo modo en la ciudad de La Paz. Después el desnivel en la Casa Cultura Franz Tamayo, en la Casa Cultura Distrital Jaime Sáenz, en el Centro de Alto Rendimiento Educativo de Villa San Antonio, y en Argentina en el Centro Cultural General San Martín, en la Escuela Reino de Tailandia de Villa Sildañez y en el Club Cultural Matienzo. Además, desde el 2012, Laura Derpig es parte del Club Cultural Matienzo, como ella misma nos iba platicando, en Buenos Aires, y desde el 2015 es igual, es parte del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional en España. Laura Derpig, tu despedida, por favor. Bueno, muchas gracias por este espacio, de verdad ha sido un gusto contarles un poco lo que hago. Muchas gracias, Octavio, por tu calidez también, y a la Radio Magis. No, yo feliz, agradecerles mucho porque estos espacios son muy importantes para nosotros, y bueno, si tienen dudas, preguntas, atenta a lo que necesiten. Laura Derpig, creo que nos ha mostrado y nos ha enriquecido muchísimo en la entrevista del día de hoy. Y miren, desde la Grecia antigua, que las artes se las tenía bien valoradas, ocupaban un sitial muy importante en el campo, inclusive político. Yo creo que es menester revisar un poquito de historia para otorgarles el valor y el lugar, ese sitial que tienen que tener nuestros artistas de la talla de Laura Derpig, de donde aprendemos y podemos corroborar estas bases sólidas de lo que ella hace, de lo que ellos hacen, y que son un aporte significativo para nuestro país, especialmente en situaciones tan críticas como las que nos toca vivir, no solo por temas sanitarios, sino también por temas sociales, políticos y económicos. Entonces estamos hablando de que el arte, y a partir de lo que hemos podido ver hoy día, es realmente una salida, un aliciente, y puede otorgarnos muchísimos insumos para resolver problemas terribles que tenemos en nuestro país, que nos aquejan a todos, y que además nos harían ser más críticos e interpelativos. Hemos estado con Laura Derpig, hace una conversación, y ya lo decía al inicio, desde el primer momento que hablé con ella, te contagia esa familiaridad, y agradezco muchísimo a Laura por aceptar la invitación, y a todos ustedes por habernos acompañado en este segmento en Plena Luz en Radio Magis. Será hasta nuestro próximo ciclo, al siguiente programa, y muchísimas gracias a todos por esta cita. Hasta luego. Al final de este viaje en la
la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedará